Esposo dejó a su esposa en un lugar abandonado con 3 cerdos. De la vuelta, esto es lo que merece. Años después sucedió algo impactante. En un camino de tierra aislado, rodeado de colinas desoladas, el sonido de las llantas del auto de Carlos al alejarse resonó como un martillo golpeando en el silencio. Elena permaneció inmóvil, observando cómo se levantaba el polvo a lo lejos, mientras sus palabras aún ardían en su mente. Giro de vuelta. Esto es lo que te mereces. No dudó, no miró hacia atrás, como si se soltara un peso. ¿Pero qué había hecho ella para merecer esto? ¿Qué clase de hombre abandona a alguien así, sin remordimientos, en medio de la nada? Ante ella, la granja se alzaba como un retrato de la miseria. Una casa en ruinas, con tejas torcidas y ventanas rotas, parecía más un escenario de abandono que un hogar. En el corral contiguo, 3 cerdos hurgaban en el suelo seco, indiferentes a su destino. Era un lugar sin electricidad, sin comodidad alguna, casi sin esperanza. Pero, ¿qué daba más miedo? ¿El lugar o la soledad que ahora parecía una sombra permanente? Elena respiró hondo, intentando asimilar la realidad. Las lágrimas querían escapar, pero ella las contuvo. Este no era el momento de rendirse. La maleta con pocas provisiones yacía en el suelo de tierra, un cruel recordatorio de que era todo lo que tenía. 3 cerdos, unas latas de comida y una casa que apenas se mantenía en pie. ¿Cómo sobreviviría? ¿Por dónde debería empezar? Y, lo más importante, ¿quería sobrevivir o dejar que la desesperación se la tragara? Con pasos vacilantes, Elena caminó hasta la puerta de la casa. Apartó la madera mohosa que crujió en señal de protesta, dejando al descubierto un interior cubierto de polvo y telarañas. Cada rincón parecía susurrar historias de abandono y olvido. ¿Habían vivido ya otras personas allí? Ellos, como ella, también lucharon por encontrar un propósito en medio del caos. Su mente empezó a crear demasiadas preguntas, mientras el vacío a su alrededor parecía multiplicarlas. Pero había algo dentro de ella que Carlos nunca había podido destruir, algo que ahora emergía con fuerza. Determinación. Encontraré la manera, susurró para sí misma, mientras se arreglaba el cabello y miraba a su alrededor, tratando de encontrar algo que pudiera usar. El silencio opresivo del lugar pareció burlarse de ella, pero Elena levantó la barbilla. Aunque no sabía cómo, sabía que no podía permitir que ese abandono definiera su destino. Y, mientras los últimos rayos de sol desaparecían en el horizonte, una pregunta resonó en su mente. ¿Y si este lugar, por malo que pareciera, fuera la clave de algo más grande? ¿Un destino que todavía no podía ver? Los primeros días fueron una batalla entre la razón y la desesperación. Elena intentó ordenar el caos que la rodeaba, ordenando los pocos suministros que tenía y limpiando los rincones más habitables de la casa. Pero cada tarea parecía una gota en el océano, un esfuerzo inútil dada la magnitud del abandono. La comida, tan limitada, era como un cruel reloj de arena que marcaba el tiempo que tendría antes de que el hambre se volviera insoportable. ¿Sería posible sobrevivir con tan poco? ¿Qué pasaría si esas acciones se agotaran antes de que ella encontrara una solución? La soledad, sin embargo, fue lo que más le dolió. Sin nadie con quien hablar, el peso del silencio comenzó a aplastarla. Los días eran largos, las noches aún más. Cada crujido de la vieja casa se sentía como una voz burlona que le recordaba que estaba sola. Elena empezó a hablar con los 3 cerdos, los únicos seres vivos que había alrededor. No respondieron, por supuesto, pero sus gruñidos y movimientos ofrecieron una presencia que de alguna manera hizo que el vacío fuera un poco menos frío. Fue entonces cuando el cerdo más pequeño, el más frágil,
Enfermó. Dejó de comer, apenas podía mantenerse en pie y Elena sintió un nudo en el estómago. Ella no sabía nada sobre el cuidado de animales, pero algo dentro de ella se negaba a dejarlo morir. Improvisó con lo que tenía. Preparó agua tibia con hierbas, limpió el lugar donde dormía y pasó horas a su lado, hablándole en voz baja, como si palabras de aliento pudieran salvarlo. No era solo el cerdo lo que estaba tratando de salvar, sino también la pequeña chispa de humanidad dentro de ella. Cuando finalmente se levantó, débil pero vivo, Elena casi lloró de alivio. Ese momento, por más simple que fuera, encendió algo nuevo en su corazón. El vínculo con los animales ya no es un acto de supervivencia, sino que se ha convertido en una relación de cuidado genuino. No eran solo cerdos, ellos eran los únicos que compartían ese exilio con ella, los únicos que dependían de ella. Inesperadamente, Elena empezó a depender de ellos también. Cada día que pasaba, el hambre y el cansancio seguían poniendo a prueba sus límites, pero se dio cuenta de que había una fuerza en ella que Carlos nunca imaginó. Mientras el mundo que la rodeaba parecía desmoronarse, Elena empezó a encontrar fragmentos de esperanza en pequeños gestos. El cuidado de los cerdos, los breves paseos por la granja, los rayos de sol que entraban por la ventana rota. Pero, ¿cuánto tiempo sería suficiente para que ella siguiera adelante? Las noches seguían siendo frías y oscuras y, cuando se fue a la cama, Elena se encontró mirando al techo en silencio. ¿Qué más le tenía reservado ese lugar? En una mañana silenciosa, mientras intentaba encontrar un propósito a su rutina, Elena decidió explorar el interior de la casa. Entre los muebles polvorientos y las cajas olvidadas, encontró un viejo baúl, escondido bajo un montón de trapos. La madera estaba astillada y las bisagras oxidadas parecían quejarse al abrirse. En el interior había objetos comunes, herramientas antiguas, algunas fotografías descoloridas y, en la parte inferior, una pequeña libreta de tapa dura. Sucia y desgastada por el tiempo, parecía guardar secretos de alguien que, como ella, ya se había enfrentado a aquel lugar hostil. Sentada en el suelo, con el sol entrando por las rendijas de las ventanas, Elena empezó a hojear el diario. Las primeras páginas estaban manchadas y casi ilegibles, pero pronto aparecieron palabras que la cautivaron. La propietaria anterior, una mujer llamada Amalia, había vivido allí hace décadas y enfrentó desafíos similares. Las páginas revelaron días de lucha contra el hambre, noches de soledad y una fuerza sorprendente para transformar lo que parecía imposible. ¿Fue una coincidencia que Elena encontrara eso ahora mismo? Las notas de Amalia eran más que informes. Fueron una guía. Explicó cómo plantar pequeños jardines, conservar alimentos e incluso crear trampas para animales salvajes. Cada línea parecía un susurro de esperanza, un mensaje del pasado para ayudarla en el presente. Elena sintió una extraña conexión con esta mujer que nunca había conocido. ¿Amalia también había sido abandonada? ¿Será que, al igual que Elena, encontró fuerza en la adversidad? Mientras leía, Elena sintió crecer su determinación. Las ideas del diario despertaron algo que ni siquiera sabía que tenía, las ganas de luchar. Amalia escribió sobre cómo la tierra puede ser generosa, incluso en tiempos difíciles, y cómo pequeños gestos pueden cambiarlo todo. Era como si ya no estuviera sola. La presencia de Amalia, aunque solo fuera en las páginas del diario, hacía que el lugar pareciera menos opresivo, menos vacío. Siguiendo instrucciones, Elena empezó a reorganizar lo poco que tenía. Limpió un rincón del terreno para intentar plantar algunas semillas, dispuso las viejas herramientas en el cofre y se comprometió a transformar el sitio, aunque fuera poco a poco.
Cada pequeña victoria se sentía como un tributo a la mujer que había enfrentado esos mismos muros, ese mismo suelo. Pero, ¿por qué Amalia había abandonado la granja? ¿Y cómo había acabado olvidado allí su diario? Al terminar el día, Elena cerró su cuaderno y miró a su alrededor, sintiendo algo nuevo, esperanza. ¿Qué más podría enseñar ese diario? Y, más importante aún, ¿qué más escondía ese lugar? Pasaron los meses y el lugar empezó a cambiar, al igual que Elena. Siguiendo los consejos del diario de Amalia y confiando en su propia fuerza de voluntad, se dedicó a reconstruir el espacio. Primero, transformó un rincón olvidado del terreno en un pequeño huerto, donde brotaron plántulas frágiles pero prometedoras. Así que empezó a remendar las paredes de la casa, utilizando madera y trozos de hierro que encontró por ahí. Con cada clavo clavado, sentía que algo renacía en su interior, una mezcla de orgullo y pertenencia. Esto era suyo y nadie más se lo quitaría. Los cerdos, que al principio eran solo una compañía silenciosa, pronto se convirtieron en aliados indispensables. Al cuidarlos a diario, Elena se dio cuenta de lo inteligentes y observadores que eran estos animales. Siguieron sus pasos mientras trabajaba y, de alguna manera, parecieron comprender su lucha. A cambio de sus cuidados, los cerdos comenzaron a ayudarla a remover la tierra del jardín e incluso a advertirle cuando algo extraño se acercaba. Elena nunca imaginó que encontraría amistad en criaturas tan simples, pero ahí estaba, aprendiendo que el apoyo puede venir de donde menos lo esperas. Un día, sin embargo, la paz del lugar se rompió. Ya era de noche cuando Elena escuchó un sonido que le heló la sangre, el aullido lejano de un lobo. Las gallinas, atrapadas en un cobertizo improvisado, empezaron a cloquear nerviosamente. Sin armas y con pocas defensas, Elena se preparó para lo peor, sosteniendo una antorcha improvisada y enfrentándose a la oscuridad. Antes de que pudiera reaccionar, los cerdos formaron una barrera a su alrededor, gruñendo fuertemente y enfrentando la amenaza con determinación. ¿Podrían protegerla? El lobo avanzó hasta el borde del terreno, pero los cerdos no retrocedieron. Gruñidos, movimientos rápidos y el brillo de la antorcha en la mano de Elena fueron suficientes para asustar al animal, que desapareció en la oscuridad. Cayó de rodillas, exhausta y emocionada. No era solo la fuerza física de los cerdos lo que la conmovía, sino el gesto en sí, una especie de lealtad que nunca esperó recibir. Habían correspondido el cuidado con algo mucho mayor: protección y coraje. A la mañana siguiente, al ver a los cerdos hurgando en la tierra como si nada hubiera pasado, Elena sintió una profunda conexión con ese lugar. El lugar, que alguna vez pareció una prisión, ahora era una casa en construcción. La tierra, los animales y hasta el silencio que antes la asfixiaba ahora eran compañeros. Pero Elena sabía que la lucha aún no había terminado. Si ese lobo apareció una vez, ¿qué más podría traer el futuro? Con cada paso, sentía que no solo estaba reconstruyendo la granja, sino también a sí misma. Donde antes había miedo y desesperación, ahora hay fuerza y resiliencia. Sin embargo, el destino siempre pareció dispuesto a poner a prueba su determinación. ¿Qué otros desafíos aún enfrentaba ese lugar? Era una tarde fría y silenciosa cuando Elena vio, por primera vez en meses, la silueta de alguien cruzando los límites de su granja. El corazón se aceleró. Un hombre alto, con ropa gastada y botas cubiertas de barro, caminaba con pasos vacilantes, como si no supiera muy bien dónde estaba. «Buenas tardes», dijo, levantando las manos para demostrar que no representaba ninguna amenaza. «Mi nombre es Rafael. ¿Puedo pasar la noche aquí?» Elena,
Sospechosa, frunció los labios. Conocía el peligro de confiar en extraños, pero algo en su mirada cansada la hizo dudar. Después de unos minutos de evaluación silenciosa, Elena decidió dejarlo entrar. Pero el refugio llegó con condiciones: no tocar mis cosas y, por la mañana, sigue tu camino, dijo con firmeza. Rafael asintió y, mientras se calentaba junto al fuego, contó partes de su historia. Era un viajero, dijo, siempre en busca de algo, o tal vez huyendo de alguien. Pensó Elena, pero prefirió no preguntar. La tensión entre los dos era palpable, pero aún así, había algo reconfortante en escuchar otra voz humana después de tanto tiempo. A la mañana siguiente, Rafael, en silencio, comenzó a observar el sitio. Al notar el estado del pozo, oxidado y casi inutilizable, se ofreció a repararlo. «Es lo mínimo que puedo hacer a cambio de la hospitalidad», dijo. Elena aceptó de mala gana y lo vigiló mientras trabajaba. Con sorprendente habilidad, Rafael desmanteló las piezas dañadas y las reemplazó con piezas improvisadas que encontró en la propiedad. Cuando terminó, el pozo estaba tan funcional como siempre. «¿Tienes habilidad con estas cosas? ¿Alguna vez has trabajado en el campo?», preguntó Elena con recelo. Rafael se limitó a sonreír, mirando hacia otro lado. Había algo extraño en ese hombre. Parecía observar el lugar y a Elena con una curiosidad que iba más allá de la simple admiración. La forma en que analizó el terreno y formuló preguntas sutiles dejó en claro que sabía más de lo que dejaba entrever. ¿Por qué? Después de todo, un hombre tan hábil estaría deambulando sin rumbo fijo. Cuando Elena intentó obtener respuestas más directas, él dejó de hablar, como si cada palabra hubiera sido cuidadosamente elegida para ocultar algo. A la mañana siguiente, Rafael desapareció antes del amanecer, dejando solo el pozo reparado como evidencia de su paso. Elena encontró, sobre la mesa, un pequeño trozo de papel con una nota enigmática. «Confía en tu fuerza, pero recuerda, aquí hay más de lo que imaginas». Las palabras resonaron en su mente como una advertencia o, tal vez, una promesa. ¿Quién era ese hombre? ¿Y qué sabía él sobre el lugar o sobre ella? Mientras contemplaba el vacío dejado por Rafael, Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. La visita había planteado más preguntas que respuestas y ahora no podía ignorar la sensación de que el sitio guardaba secretos que escapaban a su comprensión. ¿Fueron sus palabras un presagio de algo más grande? ¿O simplemente el sueño de un viajero? Sabía que las respuestas aún estaban enterradas, pero ¿por cuánto tiempo? Era una tarde soleada cuando Elena escuchó el sonido de un coche acercándose por el camino polvoriento que conducía a la finca. Salió al porche acompañada por el ruido de los cerdos refunfuñando en el corral. La visión del vehículo viejo y desgastado me produjo una sensación incómoda. Cuando Carlos bajó del auto, la expresión de sorpresa y confusión en su rostro era evidente. Esperaba encontrar ruinas, abandono y una Elena destruida. Lo que vio fue todo lo contrario. Una granja floreciente, animales bien cuidados y una mujer más fuerte de lo que jamás había conocido. «Elena, conseguiste transformar este lugar», dijo Carlos, tratando de ocultar su sorpresa mientras miraba a su alrededor. Ella permaneció en silencio por unos momentos, analizando cada detalle de su rostro. El hombre frente a ella parecía más pequeño de lo que recordaba, demacrado, más delgado, pero aún con ese aire manipulador que tanto la había lastimado. «¿Qué quieres, Carlos?», respondió con firmeza, cruzándose de brazos. La pregunta fue un golpe directo, sin margen para andarse con rodeos. Carlos intentó justificar su regreso con un tono de arrepentimiento forzado.
Dijo que se arrepentía de lo que había hecho, que se había equivocado al abandonarla y que no podía dejar de pensar en ella. Intentó apelar a la nostalgia mencionando los buenos momentos que habían compartido juntos, pero sus palabras no tuvieron peso. Elena se limitó a mirarlo fijamente, imperturbable, como si estuviera esperando algo más, una verdad que él no parecía dispuesto a ofrecer. ¿Crees que puedes volver aquí, después de todo, como si nada hubiera pasado? Respondió ella con la voz llena de firmeza. No se rindió fácilmente. Intentó cambiar el tono, apelando a lo que parecía vulnerabilidad. Habló de cómo lo había perdido todo, que no le quedaba nadie y necesitaba ayuda. Carlos quería que ella creyera que él era un hombre diferente, pero Elena sabía leer entre líneas. Vio en sus ojos que su arrepentimiento no era por el dolor que había causado, sino por las consecuencias de sus propias acciones. No estaba allí por amor, estaba allí porque necesitaba algo, alguien que lo salvara de su propia ruina. El silencio que siguió fue casi insoportable para Carlos, pero Elena finalmente lo rompió con un tono frío y directo. Sobreviví a lo que intentaste destruirme. Y mira, no solo sobreviví, sino que florecí. No estás aquí para mí. Estás aquí porque lo perdiste todo y crees que soy tu salida. Pero adivina qué, no lo soy. Sus palabras fueron como una bofetada y, por primera vez, él parecía realmente conmocionado. Carlos no estaba preparado para encontrar una Elena que ya no lo necesitara. Mientras Carlos intentaba reunir argumentos para insistir, Elena simplemente le dio la espalda y caminó de regreso a la casa, dejándolo solo en el patio, rodeado de la prosperidad que había construido sin él. Lo que esperaba encontrar ya no existía. En lo que ella se había convertido, él nunca lo sería. Y, por primera vez, Carlos comprendió que ya no era la mujer que había abandonado. Era alguien mucho más grande de lo que él jamás sería. La discusión entre Elena y Carlos comenzó a última hora de la tarde, cuando el sol proyectaba largas sombras sobre el patio trasero de la finca. Él, frustrado por su rechazo, empezó a perder el control y las palabras le salían como púas. «Nunca entenderías por qué hice lo que hice», espetó, con la voz llena de amargura. Elena, cruzándose de brazos y con mirada implacable, respondió: «Entonces dímelo, Carlos. Quiero oírlo de tu boca». El silencio que siguió fue denso, hasta que finalmente cedió a la presión. «Me fui porque quería tu dinero, Elena», confesó Carlos, con voz temblorosa pero todavía llena de resentimiento. «Marisa y yo planeamos todo. Pensamos que nunca sobrevivirías aquí. Con el dinero empezaríamos una nueva vida». Él evitó su mirada, como si estuviera hablando solo. La revelación golpeó a Elena como un golpe, pero en lugar de debilitarse, simplemente respiró hondo, conteniendo la creciente ira. Y funcionó. «No», respondió con fría ironía. Sacudió la cabeza, admitiendo lo contrario. Continuó Carlos, ahora con un tono derrotado que lo hacía casi patético. «Marisa me traicionó. Ella tomó el dinero y me dejó sin nada. Mientras tú estabas aquí, construyendo todo esto, yo estaba ahí afuera, hundiéndome». Cada palabra parecía una petición de clemencia, pero Elena no tenía intención de ofrecer consuelo. Su mente daba vueltas en torno a la cruda verdad que acababa de revelar. El hombre que la había abandonado no solo era cruel, sino también débil y egoísta, y ahora quería ser rescatado del hoyo que él mismo había cavado. «¿Y eso es todo?», preguntó Elena, con la voz llena de incredulidad. «Me dejaste sufrir, morir en este lugar, porque pensabas que una vida con otra mujer era más importante, y ahora que ella te traicionó, vuelves aquí esperando. ¿Qué? ¿Puedo salvarte?
Su risa amarga resonó por el patio y los cerdos en el corral parecieron gruñir de aprobación, como si entendieran la situación. Carlos intentó justificarse, pero sus palabras tropezaron, inútiles ante la fuerza que hacía gala de Elena. Intentó apelar de nuevo, agachando la cabeza como si lo lamentara. Cometí errores, Elena. Yo sé eso, pero cambié. Por favor, perdóname. Pero Elena sabía que esta petición de perdón no se debía a ella, sino más bien a un reflejo de su desesperación. Ella lo miró fijamente durante un largo momento y vio al hombre que una vez amó reducido a una sombra del pasado. «Disculpe», dijo con cortante calma. «El perdón es algo que me doy a mí mismo, Carlos. A ti no». Dicho esto, se dio vuelta y entró en la casa, dejándolo atrás, solo en el patio, sin nada más que el peso de sus decisiones. La puerta que Elena cerró tras ella pareció sellar no solo ese capítulo, sino toda la influencia que Carlos podía tener en su vida. Era una mañana soleada cuando Rafael reapareció en la finca, esta vez con una postura diferente, más confiado y lleno de determinación. Elena, sorprendida, dejó caer el azadón y fue a su encuentro, intrigada por el motivo de su visita. No se hizo esperar y fue directo al grano. «Necesito hablar de tu padre, Elena». La mención del hombre que apenas había conocido provocó una mezcla de curiosidad y cautela. Rafael explicó que, antes de fallecer, su padre había dejado una fortuna en una cuenta bloqueada, con instrucciones de que solo fuera entregada a alguien que demostrara ser resiliente y digno de su legado. Elena escuchó en silencio mientras Rafael narraba la historia. Le habían asignado vigilarla desde lejos, como una especie de prueba, y asegurarse de que ella realmente pudiera transformar su sufrimiento en fuerza. «Usted superó desafíos que pocas personas tendrían el coraje de enfrentar», dijo, con genuina admiración en su voz. La historia le pareció surrealista a Elena, como si fuera un sueño imposible. Parpadeó, tratando de asimilar el hecho de que ese lugar abandonado, la vida que había reconstruido con sus propias manos, era, de hecho, una prueba. Con cuidado, Rafael le entregó un sobre lleno de documentos que confirmaban la existencia de la cuenta y la impresionante cantidad que tenía a su disposición. «El legado no es solo el dinero», explicó, «sino lo que se puede hacer con él. Tu padre creía que eras especial, incluso sin conocerte profundamente. Y ahora le has dado la razón». Esas palabras despertaron algo en Elena. No se trataba solo de la fortuna, sino del significado detrás de ella. Fue el reconocimiento de que se había convertido en alguien mucho más allá de lo que el abandono de Carlos había intentado reducir. Aún así, Elena no pudo contener sus dudas. «¿Por qué no apareció mientras yo luchaba por sobrevivir? ¿Por qué dejarme sola todo este tiempo?» La pregunta estaba llena de emoción, pero Rafael, con su habitual serenidad, respondió: «Él creía que eras capaz de ganar. Él sabía que tu fuerza solo surgiría cuando fueras puesto a prueba. Y ganaste, Elena. Esto es innegable». Sus palabras tenían peso, pero también una verdad incuestionable. Elena, por primera vez en años, sintió que todo lo que había enfrentado la había llevado a este momento. Ahora, con el control de un legado financiero tan importante, Elena miró la granja y vio algo más que un refugio personal. Vio posibilidades, vidas que podrían verse afectadas, futuros que podrían cambiarse. No se trataba de riqueza, se trataba de un propósito. Con un profundo suspiro, cerró el sobre y miró a Rafael con determinación en sus ojos. «Así que eso es todo. ¿Qué hago ahora?», preguntó, sabiendo ya que la respuesta estuvo dentro de ella todo el tiempo. Carlos estaba allí, en la puerta de la finca,
como si el tiempo hubiera retrocedido, esperando que Elena lo recibiera con los brazos abiertos. Pero ella ya no era la mujer que había abandonado años atrás. Con mirada firme y postura inquebrantable, Elena lo miró sin emoción. Él comenzó a hablar, sus palabras llenas de arrepentimiento, tratando de explicar sus acciones, pero ella no lo dejó continuar. No tienes idea de lo que me hiciste, Carlos. No tienes idea de cómo me sentí cuando me dejaste allí. El pesado silencio entre los dos se hizo más denso con cada palabra que intentaba justificar. Lo que no sabía era que, con el paso de los años, Elena había aprendido a reconstruirse, a encontrarse en su propio dolor. Ella ya no necesitaba su aprobación. Me traicionaste, me abandonaste y, sin embargo, te resultó fácil seguir adelante. No puedo simplemente borrar esto, dijo Elena, con voz tranquila pero firme. Carlos parecía asombrado, como si no fuera capaz de entender que lo que ella había logrado no era algo que pudiera menospreciar con simples palabras. Su arrepentimiento, al final, no cambió el hecho de que el sufrimiento había sido real y la herida seguía allí. Respiró hondo y dio un paso atrás, sintiendo el peso del momento, no solo como una mujer herida, sino como alguien que ahora tenía el poder de transformar el dolor en algo mayor. Tú no eres parte de mi futuro, Carlos, y no puedo permitir que destruyáis lo que he reconstruido aquí. Mientras él intentaba acercarse, como si las palabras de perdón pudieran marcar alguna diferencia, Elena tomó su decisión, una decisión que sellaría su destino para siempre. No tendrás una segunda oportunidad. Ya lo he decidido. Tomada la decisión, Elena miró la finca, todo lo que había hecho y sintió un impulso incontrolable de ir más allá. Sabía lo que quería ahora. La fortuna que había recibido no era solo para ella, sino para algo mucho mayor. Transformaré este lugar no solo para mí, sino para otras mujeres que han sufrido como yo. Este será mi legado. Fue una decisión que rebosaba propósito, con una fuerza que no había imaginado tener antes. Carlos no entendía, pero a Elena ya no le importaba. Ella finalmente era libre. La transformación del sitio, que antes era solo un refugio del dolor y la soledad, ahora pasaría a representar algo más. Un refugio para mujeres en situación de vulnerabilidad. Mujeres que, como ella, necesitaban un lugar donde crecer, para reconstruirse lejos del abuso, la manipulación y la traición. Elena supo que ese sería su nuevo propósito, la misión que daría sentido a todo lo que había superado. El poder de elección estaba en sus manos y lo usaría para darles a otras mujeres la oportunidad que ella nunca tuvo. Carlos se quedó atrás, perdido en sus propias sombras, mientras Elena miraba el horizonte con determinación. Sabía que el futuro la esperaba, no con miedo, sino con coraje para afrontar lo que se le presentara. La finca no solo sería su refugio, sino el comienzo de algo mucho más grande, algo que podría cambiar muchas vidas. Y con la fortuna que ahora poseía, convertiría el dolor en esperanza para otras mujeres, creando una red de apoyo y fortaleza que resonaría durante generaciones. Elena y Rafael estaban emocionados. Por fin estaban a punto de recogerse los primeros frutos del nuevo proyecto. La finca, que alguna vez pareció condenada al abandono, ahora floreció gracias a su cuidado y dedicación. Mientras hablaban de los próximos pasos para ampliar el refugio para mujeres, sucedió algo inusual. Uno de los cerdos, siempre curioso y juguetón, empezó a cavar con más intensidad de lo habitual, como si buscara algo concreto. Por un momento pareció una broma más de los animales, pero lo que pasó después los dejó sin palabras. Con un sonido metálico, el cerdo se detuvo, revelando la punta de un objeto enterrado en el suelo.
Elena se agachó, sintiendo una mezcla de sorpresa y curiosidad, mientras Rafael ayudaba a desenterrar lo que parecía ser una caja fuerte antigua. El metal estaba corroído pero aún firme. Con un esfuerzo combinado, lograron abrir la caja fuerte y lo que encontraron dentro fue un verdadero tesoro escondido de secretos. Fotografías descoloridas, joyas antiguas y documentos amarillentos de tiempos pasados han salido a la luz, sacando a la luz un misterio que hasta entonces parecía olvidado por la historia del lugar. Las fotos eran de una mujer distinta a la antigua dueña de la finca, alguien que parecía haber vivido en épocas aún más remotas. Las joyas finamente elaboradas indicaban riqueza y los documentos, la mayoría de los cuales eran ilegibles debido a su antigüedad, parecían contar la historia de una fortuna escondida. Elena, con la mente ávida de respuestas, comenzó a conectar las piezas, dándose cuenta de que la finca había sido un punto de convergencia de algo mucho más grande de lo que imaginaba. No sabía qué más podría descubrir, pero una cosa era segura: el pasado de la granja estaba más entrelazado con su propio destino de lo que jamás hubiera imaginado. Rafael miró a Elena, sorprendido, pero también fascinado por la forma en que ella reaccionó. Mientras él sentía el peso del momento, Elena ya empezaba a formar una teoría en su mente. La antigua propietaria no solo era una mujer con un historial de penurias, sino que parecía estar vinculada a un enigma que aún no había sido resuelto. «Esto es solo el comienzo, Rafael», dijo Elena con una sonrisa enigmática, como si la llave del futuro estuviera ahí, en sus manos. El misterio que se desarrollaba ante ellos era más profundo de lo que imaginaba, y una parte de ella sabía que nada volvería a ser igual que antes. La caja fuerte y los objetos que contenía no solo revelaron una historia, sino que también abrieron puertas a nuevas preguntas. Elena sostuvo la caja fuerte en sus manos por unos momentos, sintiendo que el pasado todavía tenía mucho que ofrecer. El lugar que ahora era su refugio, el lugar que la había transformado, también estaba lleno de secretos no contados. Sabía que necesitaba descubrir qué más escondía el suelo, que otras verdades esperaban ser reveladas. La sonrisa de Elena se amplió, decidida y confiada, con la certeza de que su camino estaba lejos de estar completo. Mientras el sol se ponía iluminando los campos que ahora representaban la nueva vida de Elena, ella sintió que el destino la había llevado a ese lugar no solo para sanar sus heridas, sino para enfrentar el pasado y desenterrar la verdad. La caja fuerte, las fotografías, las joyas y los documentos no eran solo artefactos de un tiempo perdido, sino pistas de algo aún mayor. Miró a Rafael, quien ahora comprendía la profundidad del viaje que ambos habían emprendido. «Tenemos mucho por descubrir», dijo con un brillo en los ojos. El misterio estaba lejos de resolverse y Elena estaba dispuesta a profundizar más, no solo para comprender el pasado, sino para cambiar su futuro de una vez por todas. Elena, con su fuerza e inteligencia, utilizó el poder de su herencia no solo para protegerse a sí misma, sino para cambiar la vida de otras mujeres. El sitio, que alguna vez fue un refugio, se convirtió en un centro de resistencia y recuperación, donde las víctimas de explotación y abuso podían encontrar alivio y oportunidades. Carlos, humillado y derrotado, se alejó definitivamente, entendiendo que nunca podría participar en el nuevo destino de Elena. Y así, tomó el control de su propio futuro, decidida a desentrañar todos los misterios del sitio, sabiendo que, al hacerlo, finalmente se liberaría. Cuando el sol volvió a ponerse sobre el lugar, Elena sintió una sensación de paz, pero también de expectación. Sabía que vendrían nuevos desafíos, surgirían nuevos misterios, pero ahora estaba preparada para afrontarlos. La granja ahora era suya, pero más que eso,
Ella estaba a cargo de su propio destino. Y mientras el viento pasaba entre los árboles, ella se preparó para lo que vendría, con valentía y determinación.